Que esta es la primera historia que van a escuchar de cómo se puede invertir haciendo apuesta en subasta. Vi los comparables, vi los márgenes de las casas que se están vendiendo versus las casas que se han vendido en los últimos 3 meses. Y me encuentro esta casa, 50,000 y completamente renovada. Yo digo, pero algo no está mal aquí. La subasta terminaba a las 11 de la mañana de un viernes. Pero si alguien ofertaba durante los últimos 2 minutos, extendía la subasta por otros 2 minutos. Bienvenidos a un podcast más con Marisol Romero. Hoy día me siento súper feliz y contenta porque, como ustedes saben, el propósito de estos podcasts es siempre compartirles historias de éxito, porque como ustedes saben, cada uno de nosotros tenemos una historia que contar. Y el invitado de honor que tenemos hoy día en nuestro estudio es otro jovencito. ¿Y por qué les digo esto? Porque en los últimos podcasts hemos traído personas jóvenes que están marcando la historia en todo lo que es la industria en temas de venta, especialmente en la industria de fix and flip. Así que hoy día quiero presentarles este joven paisano, salvadoreño, jovencito, que antes que me empiecen a bombardear las redes sociales, está soltero, pero yo quiero que él se los confirme. Es un joven de tan solamente 27 añitos, marcando la diferencia en su libertad financiera, porque le apasiona lo que hace y sobre todo entrar y empezar en esta maravillosa industria que es fix and flip. Así que con ustedes, el jovencito Ricardo Luna. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias Marisol, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí presente, tener la oportunidad de compartir la historia y las experiencias con el público y su audiencia. Gracias. Así que lo primero, yo ya dije que eres salvadoreño, pero cuéntanos tú personalmente de qué parte de El Salvador eres. Llegaste chiquitito, jovencito. ¿Hace cuánto tiempo emigraste a este gran país de Estados Unidos? Sí, claro, no, salvadoreño también, como la mayoría de los de la audiencia. Soy de Usulután, de ahí como yendo para el Puerto Parada, le llaman el Cantón Buenavista. Yo nací y crecí ahí en Usulután, hasta los 17 años. Desde pequeño mi mamá pues nos impulsó bastante a ser emprendedores y ayudarle, ¿no? Mi mamá tenía una pupusería en un mercadito ahí en Usulután. O sea que desde allá a ti te han gustado las ventas. Desde allá, yo le ayudaba a vender las pupusas, a traer el agua del chorro. A veces andaba hasta con el cántaro en la espalda yendo a traer el agua. Sí. Ay, qué chévere. Me gusta tu historia porque creo que esa parte que nos siembran en nuestra infancia es lo que viene a marcar la diferencia cuando ya crecemos, como tú y mi persona. Sí. ¿Y de qué edad te veniste de El Salvador? Yo emigré de El Salvador a los 17 años. Ya estabas muchacho. Sí, eso fue aproximadamente hace casi 9 años hoy en día. Wow. Salimos a los 17 años. Honestamente fue de la nada. Improvisado, ¿no? ¿Caminando o volando? Nos tocó por tierra. Por tierra, fue muy como la mayoría. Sí, porque, los planes nunca fueron de venir acá a Estados Unidos, la verdad. Y fue de la noche a la mañana, pues lastimosamente la familia estaba pasando por problemas, ¿no? Con la situación y el clima, ¿no? De la violencia en aquel entonces. Las maras, como decimos. Sí. Las maras nos obligó a salir. Veniste huyendo de allá. Sí. Yo estaba en mi último año de bachillerato, comenzando mi último año de bachillerato. ¿Y qué estabas estudiando? Estaba estudiando desarrollo de software en el Instituto Nacional de Usulután. En el de Usulután. Mi esposo es de Usulután, de Santa María. Yo también viví en Santa María por 2 años, en los últimos años. Pues mi esposo de ahí de Santa María. Pero él se vino, de 21 años se vino él. Pero mira qué chévere. Entonces tú estudiabas lo que era la parte de computadoras y todo eso. Ese fue mi sueño. Yo quería estudiar ingeniería en sistemas. Ya estaba preparándome para ir a la universidad y pues imagínese, ¿no? De que de la nada te digan, tenemos que ir. Nos están amenazando y desaparecernos, ¿no? Sin decirle un adiós a nadie. Wow, qué a la familia, a los amigos, a nadie. A ti te pasó casi igual como le pasó a mi hijo. Que por cierto, pues por mi hijo te conozco a ti, por Enrique. Claro. Sí, Enrique, la diferencia es que él se vino chiquito, de 9 años, pero mi muchachito le empezó a huir también por el mismo problema de la violencia. Vivíamos ahí en San Miguel y terminó yéndose a vivir a Jocoro. De Jocoro se fue al cantón donde yo nací por la misma situación, mientras yo buscaba la manera de podérmelo traer. O sea, la verdad
verdad que es una historia bien fuerte, pero al final del camino Dios tiene los planes perfectos para cada uno de nosotros. En lo absoluto. Imagínate. Sí. ¿Y actualmente a qué te dedicas, Richard? Ahorita me dedico a las ventas. Ay, qué también chévere. Como usted comenzó, ¿no? A las ventas de paneles solares. Qué chévere, ¿te es una oportunidad muy grande. Sí, me apasiona. Creo que no hay otra industria hoy en día donde uno tenga la oportunidad de poder remover o bajarle los costos de energía eléctrica a una persona, ¿no? Uh-huh. En lugar de agregarle un recibo adicional, ¿no? A los gastos de ellos mensuales. Y obviamente de esa manera también ayudarnos en nuestra economía. En lo absoluto. ¿Y correcto. Cuando llegaste acá, veniste a estudiar o veniste a Maryland o llegaste a otro estado o de un solo y te has quedado acá? Fíjese que llegamos a Virginia primero. Oh, ¿de verdad? Llegamos a Virginia, nos quedamos en Centerville. Ahí viven muchos hispanos ahí también. Sí, en Centerville. Llegué al grado número 11. Desafortunadamente no me dieron todos los créditos que yo necesitaba para poder continuar mis estudios, ¿no? Ajá. Entonces me pusieron en el grado número 11. Pero tuve que repetirlo como por 3 años. Es que sin inglés era difícil. Sí. Imagínate, llegaste de 17, que aquí en este país la edad juega un papel tan importante en la educación. Te lo digo porque mi hija es del 2 de octubre, que recién cumplió años ahorita. Pero por estar... la política en tema educativo es que si los niños nacen después del 15 de septiembre... llevan un año atrasado. Entonces mi hija ha tenido ese problema que lleva un año atrasado. Ahora imagínate tú, llegas acá de 17 años ya para finalizar y llegar sin tener el inglés, que es lo más importante. Y me imagino que te tocó fuerte porque a los 17 te hacen bullying aquí ya si no hablas inglés. Súper fuera de lo tradicional, ¿no? Yo ya era el más viejo quizás del grado. Y no hablaba bien inglés. No hablaba inglés. En las clases de inglés, incluso a veces a uno mismo, los que están aprendiendo inglés, le hacen burla a uno, ¿no? Sí, es verdad. Y ese miedo de no querer intentarlo porque me van a hacer burla. Pero al final del día, si uno no lo intenta, si uno no falla, ¿cómo va a aprender, no? Esa es parte del aprendizaje. Es parte del aprendizaje. O sea que estuviste 3 años acá en el high school. Estuve 3 años en el año número 11 y ya me pasé al grado número 2, entonces 4 años en high school. Como que si hubiera hecho el high school completo. El high school completo. Sí. Pero te sirvió porque agarraste bien el inglés, Richard. Sí. Al principio era muy... me desilusionaba bastante, ¿no? Frustrante, me imagino. Me frustraba bastante porque yo decía, puchica, yo ya aquí ya estuviera graduado, ya estuviera yendo a la universidad, todos mis amigos de El Salvador ya estaban yendo a la universidad en El Salvador. Entonces uno a veces como que se compara, pero creo que es muy importante también aprender a adueñarse de su camino uno, ¿no? Exactamente. Porque los caminos van a ser diferentes, las personas van a pasar por diferentes historias en su vida, diferentes obstáculos. Cierto. Entonces aprender a decir, esta es mi historia, la estoy construyendo y seguir adelante, no puedo empezar a compararme con el resto de las personas. Definitivamente. Sí. Pero mira, yo de verdad que te felicito y te aplaudo porque como cada uno, digo yo, en cada uno de mis podcasts, venimos a este país en busca de oportunidades. En el caso tuyo, tú venías huyendo. Sí. Dejando tus sueños de poder estudiar, de poder ir a la universidad, más sin embargo no fue impedimento porque aunque tuviste que repetir 3 veces el grado 11, te ayudó a mejorar y a perfeccionar lo que es tu inglés y terminar el high school. Sí, no. Y ahora puedes trabajar ambos mercados, latino y americano. Correcto. No, y la verdad, al llegar aquí a Estados Unidos, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Imagínate. Porque yo estando en El Salvador decía, yo ya sé que quiero estudiar, quiero graduarme. Ya tenías un plan. Exacto. Aquí no tenía ningún plan, entonces era como comenzar de cero desde un principio. Claro. Y en ese entonces, pues uno siendo indocumentado, incluso a veces hasta la familia me decía, no, que no puedes ir a la universidad porque sos indocumentado, ¿no? Y a mí, cuando me dice alguien, no, es como que ahora lo tengo que demostrarle que sí. Ajá, exacto. Me encanta porque tienes la misma, conectamos a la misma química, porque para mí un no es un reto, te voy a demostrar que sí se puede. Exacto. Y eso es lo lindo de estos podcasts, porque mira, tu historia, como la de todos los que hemos tenido acá en el estudio, vienen a motivar, vienen a inspirar o a despertar esos sueños que mucha gente los ha ahí abandonado por cualquier excusa, porque realmente lo que ponemos
son excusas. Correcto. ¿Me entiendes? Entonces, el que tú hayas llegado acá, que tenía ya un proyecto de vida en El Salvador y venir aquí a empezar de cero, básicamente tienes que 9 años. 9 años, sí. En esos 9 años de estar años, acá. 4 años de high school. Cuando me dijeron que no podía ir a la universidad, yo dije, esto es un reto también. Y voy a ir. Y voy a ir, a pesar que no calificaba para ninguna ayuda federal. Ajá. Pero aproveché todas las oportunidades. Me fui becado a la universidad por 4 años y justamente el año pasado me gradué también. ¿Y en qué te especializaste? Me especialicé en tecnología de la información. Siempre lo mismo del Siempre software. lo mismo del software. Qué también, chévere, correcto. porque no abandonaste el sueño que traías desde El Salvador. Sí, siempre me gustó mucho. Y fíjese que es un poco irónico porque me fui becado a la universidad porque canto. ¿No? Entonces me puse a audicionar en universidades, las universidades vieron el talento y me dijeron, ok, aquí te vamos a dar este dinero para apoyarte porque querían talento, ¿no? Entonces, ¿y qué música cantas? Canto música clásica, entonces si me dicen ópera, canto ópera, pero a veces de todo un poquito. God. Oiga eso, Henry. Sí que nos ha sorprendido. Al rato vamos a tener que cerrar con ópera. Definitivamente, tienes que darnos una muestra de eso. Imagínate, qué increíble. Me encanta porque cada vez que traigo un invitado, como te digo, uno cree que sabe un poco la historia, pero cuando empiezan a contarlo como lo estás haciendo tú, o sea, de verdad que me llena de mucha felicidad ver que tú, un jovencito, que tenías un sueño, no lo abandonaste, llegaste y fuiste venciendo cualquier reto hasta lograr conseguirlo. Y ahora saber que cantas, que tienes ese don de poder cantar, te permitió, como esos no, de que no te vamos a tener, como dicen, las becas, ¿no? Que le dan a los niños, especialmente residentes o ciudadanos en este país, ¿no? Pero tú, a través de ese don que Dios te dio, pudiste conseguir esos créditos para poder estudiar en la universidad. De verdad que felicidades, gracias, Ricardo. No, es que se trata de oportunidades, ¿no? Aquí en el país de Estados Unidos las oportunidades son inmensas. Entonces, al final del día es uno el que tiene que identificar esas oportunidades y saber aprovecharlas, ¿no? Definitivamente. Y sin duda tú has sabido aprovechar cada oportunidad que se te ha presentado. Sí. ¿Y de dónde nace ese espíritu de emprendimiento, de vendedor, de agresivo? Porque más que un vendedor, sé que tienes una posición. ¿Eres manager o district manager? Sí. ¿Verdad? Soy un manager correcto de aquí de un grupo de ventas. ¿Cuántas aquí personas? En el área. Ahorita tenemos como 12 personas bajo nuestro equipo. ¿Bajo tu equipo? Sí. Ok. Ese deseo de emprender, pues creo que desde pequeño, ¿no? Yo tenía este instinto de que yo estoy destinado por algo grande. Amén. ¿No? Amén. Entonces yo decía, yo estoy destinado para algo grande, yo voy a hacer cosas muy grandes, los sueños son, como dicen, el cielo es el límite, ¿no? Así es. Entonces, yo la verdad nunca tuve un plan de cómo en realidad voy a llegar donde quiero estar, pero siempre voy siguiendo ese instinto. Ese instinto, y que cada puerta que se te abre, pues welcome, aquí estoy yo, ¿no? Aprovecharla, sí. Exactamente. No, pues de verdad que me alegra y me identifico contigo porque, pues a diferencia de ti, tú tienes 27, yo casi te doblo. Yo tengo 43 años y lo digo como yo estoy jovencita. Tengo 15, Ricardo. Claro. La importancia es eso, mira, que cuando escucho tu historia de que tu mamá vendía pupusas, que tenían su negocio ahí, su puestecito, en el caso mío yo vendía tamales y pan, ¿me entiendes? Entonces, creo que desde nuestra infancia es súper importante entender eso, de que con el paso de los años, a medida vamos creciendo, madurando, emprendiendo, venimos a concluir de que las raíces con lo que nosotros nacimos, lo que nos inculcaron, gracias a Dios para bien, porque hay personas que ha sido para mal, han venido a rendir sus frutos, ese sentimiento o ese poder de decir, pues yo lo puedo hacer, voy a emprender, lo vamos a lograr, es lo que nos permite llegar a donde está. Sí. Y algo súper importante que quiero mencionar acá a todos mis fieles seguidores, de que el tema que más la gente nos pide y que constantemente nosotros tratamos de estarles nutriendo con más conocimiento, más información y sobre todo, historias de éxito como la tuya, es precisamente en lo que es la área de emprendimiento, en lo que es fix and flip o lo que son las compras de casas que están dañadas para remodelarla y luego pues ponerlas al mercado, venderla o poderlas refinanciar y rentarla. Entonces, una de las razones que me motivó para que tú también vinieras a compartir esta historia, primero porque estás súper joven, segundo porque has vencido tantos retos que ahora los he escuchado, que no te has quedado quieto cuando has determinado en querer lograr una meta, en quererlo hacer. Sí. Y tenemos muchos, pero miles de personas que a veces tienen el dinero,
no te voy a decir a veces, muchos tienen el dinero para poder emprender, para poder iniciar en esta maravillosa industria de bienes raíces, pero muchas veces se frenan por el miedo, por el que dirán, es que a fulano le fue mal, entonces a mí me va a ir mal, o es que no tiene papeles, no tiene un estatus legal y que por eso tampoco lo puedo hacer, pero aquí tú eres un vivo ejemplo de que llegaste sin hablar inglés, no tenías un estatus en ese momento y aunque la gente te dijo no puedes ir a la universidad porque no vas a poder aplicar a las becas o las ayudas que da la parte federal a este país, a los estudiantes, tú eres un testimonio vivo de que sacaste 4 años de universidad y ahora has entrado en este mundo de bienes raíces. ¿Por qué explico esta parte? Porque en el ayer, si yo retrocedo el tiempo, 8 años atrás, yo era igual, o sea, yo buscando de las oportunidades, yo siempre he estado abierta a escuchar de oportunidades de negocio y cuando yo entré al mundo de la venta de los sistemas de tratamiento de agua, que es una industria también muy bien remunerada porque puede ganar $2,000, $4,000, $8,000, $10,000, obviamente con la disciplina que tú le pongas al negocio. Entonces a mí me encantó porque pude tener esa estabilidad financiera, mi esposo trabaja en la mañana y yo en la tarde, pero de esa manera yo logré capitalizarme para empezar a entrar en lo que fue el mundo de bienes raíces. Entonces yo decía esto, hablaba con Rialto y me decía, no, es que si tienes Tax ID no puedes hacerlo, va a ser complicado, te van a pedir el 30% de down payment en aquel tiempo, ¿va? Sí. Las reglas en aquel tiempo. Pero yo le decía a mi esposo, tiene que haber una manera, va a haber alguna manera, es que no creo que no se pueda. Si uno tiene una parte del dinero, no tenía el 100%, pero yo tenía mi ahorro, le decía, vamos a poder hacer algo. Y ahora tú que estás en el mundo de las ventas, estás facturando muy, muy bien. Sí. ¿Cuánto, si quieres hacerlo público, cuánto más o menos facturas mes a mes, Ricardo? En promedio anda entre los 40 y 50 mil. ¿Mensuales? Sí. Wow, están escuchando. ¿Y solamente con los paneles? Solamente con los paneles solares. O sea que tú no haces sistema de agua ni nada, solamente el panel solar. Solamente paneles solares. Imagínense, hacer esa cantidad de dinero mensualmente es una gran cantidad de plata. Sí. ¿Cómo no te va a motivar a impulsar a decir, pues yo puedo hacer fix and flip? Sí. ¿En qué momento tú te determinas a hacer este negocio de bienes raíces, Ricardo? Yo desde que estaba en la universidad comencé a explorar el mundo de bienes y raíces. ¿No? Yo me puse a buscar en el internet teniendo todos esos recursos disponibles. Yo decía, ¿qué industrias son las personas que se están haciendo millonarios en este país? ¿No? Y encontré, ¿no? Comencé a leer más de los bienes y raíces. Comencé a seguir inversionistas en las redes sociales, veía sus historias también, personas que habían comenzado de la nada, del cero, y que se habían vuelto millonarios en 5 años, 10 años. Claro. Y al ver esas historias, uno como que se inspira, ¿no? Cierto. Cuando uno ve personas como usted, Marisol, que vienen de la nada, ¿no? Comenzamos desde cero y tener ese avance, ¿no? En la vida y llegar a un nivel donde ya está invirtiendo en 1, 2, ahora hasta 10 casas al año, lo inspira mucho, ¿no? Y uno dice, si esta persona lo puede hacer, ¿por qué no puedo yo, no? Exactamente. Tomarlo como un reto, como se lo dijo. Definitivamente. Y de verdad que me sorprende tu nivel de madurez a la edad, corta edad que tú tienes, porque imagínate, desde que estabas en la universidad, tú ya estabas visualizándote, o sea, tú ya estabas indagando, ya estabas buscando información, los medios. Y eso es súper importante porque yo te voy a decir algo. Yo creo que si todos, especialmente en nuestra comunidad latina, porque yo me dirijo mucho a lo que es el mercado latino, entendiéramos de que las oportunidades están ahí, de que es cuestión de que toquemos la puerta. Sí. El dinero está. Mira, yo soy de las personas que me encanta nutrirme con libros. Y ahorita acabo de terminar de leer el libro de Grant Cardone, La Regla de Oro. Sí. No sé si lo has leído. Aún no lo he leído. No lo has leído. Una gran persona. Te va a desboronar el cerebro. Son 22 reglas y se llama la regla 10X. ¿Y por qué traigo esto a contexto? A lo que tú dices. En el mundo del emprendimiento, ya sea en el área de las ventas o en lo que es invertir en bienes raíces, es súper importante, no solamente, como tú dices, informarte, como todos los seguidores que diariamente ven mis podcasts con cada uno de los invitados en esta oportunidad contigo, sino de que también accionar.
Y te resumo este libro porque de verdad que había impactado mi vida en el sentido que yo decía, wow, si yo me he considerado que he alcanzado el éxito y que estoy haciendo cosas grandes, extraordinarias, el leer ese libro me hace sentir que estoy acá todavía. Sí. ¿Por qué? Porque la regla de oro te define en el sentido, vamos a llevarlo en el mundo de las ventas. Si hoy yo hice una llamada, la regla me exige a mí que yo haga 10. Pero si yo hice 10 llamadas, 10x, es que yo lo tengo que multiplicar. O sea que en vez de 10 debería de ser 100. Sí. Entonces, ¿qué me permite a mí decir? Ok, Marisol, 2024 posiblemente cierre con 10, 12, 14 propiedades. Pero ahora con la regla de oro que acabo de leer, digo yo, o sea, tengo que multiplicarlo. ¿Y cómo lo voy a multiplicar? Tener esa disciplina y dar más de lo que podemos dar. ¿Qué es lo que sucede? Y el libro te lo lleva y te lo compara con muchos ejemplos en la vida. Vaya, vamos a poner el caso tuyo. Tú estabas en El Salvador. Nunca pensaste que ibas a estar acá, pero la vida te cambió en un segundo. Sí. De un día para otro tuviste que emigrar y empezar de la nada, empezar de cero, pero nunca abandonaste tu sueño de decir, pues quiero estudiar informática, quiero especializarme en el área de software. Sí. Y llegaste acá sin tener el inglés, sin tener los medios en temas de becarios para poder aplicar a las ayudas federales, pero jamás fue un impedimento. Ahora imagínate y visualízate cuánto más puedes lograr con lo que ya has alcanzado. Sí. Y de eso se trata, o sea, siempre soñar en grande, creértelo, accionar, declararlo, pero sobre todo, como dicen, buscar las oportunidades y cuando la oportunidad te llegue, pues aprovecharla. Y yo sé que contigo, pues tuve la oportunidad de conocerte, como te digo, con Enrique. Y me sorprendí porque cuando estábamos en la cena de mi hijo para su cumpleaños en mayo, tú ya habías visto los podcasts míos. Ya la venía siguiendo. Ya me venía siguiendo, imagínate. Entonces, ¿y Enrique de qué hablan, no? Porque tú ya habías venido viendo todos los podcasts. ¿Por qué? Porque cuando tenemos hambre de éxito y estamos buscando la oportunidad, Dios, el mundo, la vida conspiran y te dicen, aquí está. Pero claro, muchas veces nos educamos, escuchamos, vemos la historia de éxito de otro, pero nos quedamos, ¿y seré que yo puedo hacerlo? ¿Y seré que yo puedo lograr? ¿Qué mensaje tú le darías a todos? Especialmente nos vamos a dirigir a esos jóvenes emprendedores que están ahí como medio dudosos, que sí, que no, ya sea en el emprendimiento de las ventas o ya sea en el área de fix and flip. ¿Cuál sería tu consejo a tu corta edad que tú podrías compartirnos? Que no tengan miedo a tomar acción. Honestamente, muchas personas como que se paralizan por analizar la situación, por analizar el mercado demasiado tanto que eventualmente se quedan solo analizando, se quedan pensando en que lo van a hacer, pero nunca lo hacen. Entonces, el consejo principal que daría es no tener miedo a tomar acción, ¿no? Y ejecutar. Ejecutar. Y vuelvo y te digo, me identifico contigo porque a mí me encantan los retos. Sí. A mí me encanta, o sea, cuando tú vas, mira, dice uno de los tantos libros que he leído, cuando tú te pones una meta y te da miedo, vas en el lugar correcto. Sí. Porque el miedo, ¿cómo se vence? Enfrentándolo. Sí, no. Entonces llegas un momento, y yo lo digo y lo sostengo, llega un momento en la vida que vamos venciendo tantos retos y que ya después el miedo te tiene miedo a ti. Entonces dices, no, aquí ya no puedo hacer nada, me voy y me encarno en otro cuerpo que tenga miedo y no quiere iniciar. Sí. Entonces es increíble la manera en que nosotros podemos alcanzar cualquier meta que nos establecemos en nuestra vida. Sí. Cuéntame, en este corto tiempo de conocerte a ti, porque apenas creo que menos de un año de estarnos conociendo, ¿verdad? ¿Cómo cambió tu pensamiento o en qué momento tú decidiste arriesgarte y decir, voy a meter una oferta a esta propiedad? Sí, no, este año no he tenido la oportunidad de las ventas, el capital que se está generando. Ajá. Yo dije, siempre estoy como analizando el mercado, viendo qué oportunidades van saliendo, qué propiedades están disponibles. Encontré esta propiedad en Washington, D.C. Okay. Era un condominio. Okay. Y vi que ya estaba por el mercado por más de 100 días desde el principio del año. Ya había estado bajo contrato, como que no se pudo cerrar y habían bajado el precio aproximadamente $80,000 desde el precio inicial donde ellos comenzaron. Wow. Y yo vi eso como oportunidad, ¿no? Ajá. Entonces... ¿Por qué lo viste como oportunidad? Perdón que te interrumpa. Sí. Porque la gente va a decir, si es una propiedad que estuvo más de 100 días en el mercado y le habían bajado $80,000, ¿por qué para ti era una oportunidad?
oportunidad? Yo me puse a comparar todas las propiedades de alrededor, ¿no? Ajá. Estaban los precios mucho más altos que eso. Uh-huh. A la misma vez me puse a ver los precios de renta en esa área. Uh-huh. Y comparé los precios de renta versus los precios, el costo del mortgage, ¿no? Que me quedaría más o menos en el rango donde estaba la propiedad en ese entonces. Uh-huh. Al ver que la propiedad había bajado tanto precio y que pues personas no todas las personas tienen la capacidad de tomar esa acción, ¿no? Uh-huh. O de vencer su miedo. Exacto. Entonces yo dije, ok, vamos a ver eso, ¿no? Yo no voy a dejar que mi miedo me venza acá. Uh-huh. Si pierdo, pero si por lo menos voy a aprender algo, ¿no? Uh-huh. Entonces me contacté con el realtor, fuimos a ver la propiedad y no te comenté al principio también, pero fíjense que yo comencé al llegar acá a Estados Unidos haciendo remodelación. Mi papá se dedica a todo eso, ¿no? Wow, entonces andaba ahí pintando casa, remodelando y todo eso. Entonces ya tenía como más una idea. Exacto, claro. Sí. Y le digo a mi papá, vamos a ver esta propiedad, necesito que me dé un estimado más o menos cuánto se llevaría en renovarla. Porque la propiedad estaba dañada, pero no era una inversión. Sí, era habitable, no era una inversión tan grande. Uh-huh. Entonces fuimos, hicimos los números y dijimos, sí, hace sentido, ¿no? Uh-huh. E hicimos una oferta. La oferta de lo que ellos estaban pidiendo, yo le dije a mi realtor, ¿no? Porque justamente eran como 5 días después que ellos habían bajado el precio como $50,000 de la nada. Uh-huh. Yo dije, esto se va a poner caliente. Aquí es cuando la gente se va a poner a hacer ofertas, ¿no? Antes de que alguien agarre la oferta, yo la quiero agarrar. Ajá. Y le digo a mi realtor, ¿cómo puedo hacer mi oferta pesada? ¿Cómo puedo hacer que ellos la agarren? Y nos ponemos a evaluar las opciones, ¿no? Y termino quitando todas las contingencies. Las contingencias de la propiedad. Las contingencias de la propiedad. Las quité la de financiamiento, la de inspección de la casa e hice un depósito de $15,000. Ok. Yo dije, quiero que vea el comprador de que estoy en serio comprando esa casa. Soy comprador agresivo. Sí. La quiero para mí. Sí. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos a cierre a la hora de asegurar el financiamiento, el mortgage. El banco estaba pidiendo, como para este tipo de préstamos, no estamos calificando la propiedad también, no solo es el comprador. Entonces, la propiedad terminó saliendo con un problema de fundación. Oh my God. Sí. Y el prestamista ya no podía asegurar ese préstamo, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿Te rechazaron el préstamo? Me habían aprobado condicionalmente. O sea, que yo tenía que hacer esas reparaciones antes de asegurar ese préstamo. De comprarlo. Exacto, sí. Mira, te he escuchado atentamente porque tú dijiste algo bien importante, que tienes mucha razón. Cuando una propiedad lleva más de 100 días en el mercado, cuando una propiedad ha bajado $50,000, $80,000 en el mercado, hay 2 puntos a favor. Punto número 1, que yo como comprador que quiero esa propiedad, puedo ir a negociar y poner mis propias condiciones. ¿En qué sentido? Ok, tiene más de 100 días. Quiere decir que tenía más de 3 meses en el mercado. Sí. ¿Por qué digo eso? Porque eso es súper importante, tanto cuando uno va a comprar como cuando uno va a enlistar una propiedad para venderla. Y te voy a explicar por qué. Si yo voy a comprar una propiedad, lo que tú hiciste fue excelente y te felicito. Analizar cuánto tiempo lleva esa propiedad en el mercado me da un margen para que sea yo la que tenga la autoridad de decir, oye, Ricardo, tú estás vendiendo la casa en 100, pero yo te doy 70 o te doy 80. ¿Por qué? Porque si lleva muchos días en el mercado, algo está mal. Pero ahí también tengo que levantar mis antenitas. Si le bajaron mucho dinero, es otra señal que esa propiedad tiene un problema delicado. Sí. Ahora bien, me da a mí el averaje de decir, ok, tiene la fundación mala, creo que es la parte más delicada en una casa, porque es la base fundamental para que esa casa no se caiga. Sí. O sea, ¿qué podemos rescatar de toda esa parte de tu historia? La importancia de ir a caminarla. La importancia de que te hagan la inspección para que tú vayas a caminar la casa antes y un día antes del cierre. Sí. De ir con tu contratista que tenga el conocimiento de ver hasta el más mínimo detalle. ¿Por qué? Porque cuando vas a comprar una propiedad, lo primero de ver y evaluar, lo digo yo, pero lo hace mi contratista, pero yo he aprendido viéndolo a él, es la fundación de la casa. Sí. Segundo,
nosotros le decimos en español las vigas, las bases que detienen las casas. Porque especialmente cuando estamos comprando una casa que es para remodelar, te voy a hablar de mi experiencia. Hay una casa que tenía termitas. O sea, tuvo en el aire termitas. Si yo me voy así a lo ciego y la veo, la hago con tanto, pero no entro, como dicen, a ver o a romper pared para ver las condiciones, vamos a tener una sorpresa de eso, y esa sorpresa es dinero extra. Pero tú fuiste arriesgado, eliminaste todas las contingencias de la propiedad. Sí. Diste $15,000 de depósito. No sé si ofertaste menos de lo que estaban pidiendo en la propiedad o ofertaste más. Fíjate que tuvimos que negociar, la verdad. Ajá. Porque en ese entonces, cuando yo hice la oferta, creo que un día antes es cuando cambió la ley, que ahora el comprador tenía que cubrir la comisión del realtor, ¿no? Yeah. Entonces, yo les hice una oferta en la que yo quería que ellos cubrieran la mitad de ese crédito, ¿no? Ajá. Y ellos hicieron una contraoferta en donde decían que me daban 30 días para cerrar, y un día, si yo pedía una extensión después de esos 30 días, iban a ser $100 por día, ¿no? Wow. Entonces, como que, bueno, ellos me hicieron esa contraoferta de que yo iba a pagar $100 por día después de los 30 días si pedía una extensión, y yo les contraoferté. Utilicé un poquito el averaje y les dije, ok, les acepto, pero cúbrenme la mitad de los costos de comisión de mi realtor. Y ellos aceptaron. Eso era básicamente el mismo dinero, claro, pero de diferentes estrategias. Sí. Ok. Y sí, nos fuimos al cierre. Ya un día antes del cierre, como que nervioso, yo decía, yo no quiero perder ese dinero, porque yo no me lo veía perdiéndolo al principio, ¿no? O sea, no conociendo la condición de la propiedad en ese entonces. Y después de la inspección y todo eso, tomando en cuenta que ya habíamos quitado la contingencia de financiamiento y yo no tenía ninguna otra salida, afortunadamente teníamos todavía las contingencias de la asociación del HOA, ¿no? Del HOA. Sí, y eso fue lo que me permitió salirme y todavía poder salvar mi depósito. Okay. El último día. ¿Qué aprendiste de esa experiencia, Ricardo? A poder analizar un poquito más las propiedades, ¿no? Tomar un riesgo calculado, ¿sí? Y tener una estrategia, ¿no? Porque la verdad yo no tenía estrategia en ese entonces. Me fui porque me fui. Mi única estrategia era, ok, la voy a renovar por esta cierta cantidad de dinero y la voy a rentar por esta cantidad de dinero, ¿no? Pero no tenía un plan B de qué pasa si la propiedad está en mala condición, ¿no? Lo cual salió en esta experiencia y ahí es donde aprendí. Y me encanta que estés compartiendo tu historia y que seas tan transparente y sincero en decirlo, porque yo creo que hasta mi gente se ha cansado de que yo lo repita constantemente, la importancia de hacer un buen análisis de mercado. Sí. El análisis de mercado, como siempre yo lo digo, y te lo comparto de nuevo a ti, Ricardo, es para evaluar primero el valor de la propiedad comparado a menos de una milla o no más de una milla de donde te están haciendo esa evaluación. El tiempo que esa propiedad podría estar en el mercado, si yo la vendo, ¿cuánto tiempo se va a demorar en venderla? O si yo decido rentarla, ¿cuánto tiempo va a demorar esa propiedad en rentarse? Pero algo súper importante, como yo te digo, el éxito para poder hacer buenos cierres y comisionar o sacar un buen margen de ganancia es siempre contar con un buen equipo de trabajo. Ese es el éxito en Fix and Flip. Uno, que tú tengas la plata, el deseo, la pasión, que seas arriesgado como tú eres, pero es súper importante que tengas un buen equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo he escuchado tu historia, la he ido analizando a medida tú la vas compartiendo y tú dijiste algo bien importante y me encanta porque tú dices, aprendí la lección de la importancia de hacer un buen análisis del mercado. Sí. ¿Por qué razón? Porque si una propiedad lleva mucho tiempo en el mercado, es una señal, ok, puedo ir a ofertarla, pero primero voy a ir a evaluar las condiciones de la casa. Entonces, cuando una propiedad sale al mercado, ¿qué es lo que hacemos? Ir a caminarla. Correcto. Para poder evaluar cuánto voy a gastar en materiales, cuánto voy a gastar en labor, cuánto van a ser los costos de cierre, pero también hacer el análisis de mercado, si la voy a remodelar para venderla, en cuánto tiempo la puedo vender, en cuánto tiempo la puedo rentar, o el monto en cuánto se puede vender esa casa. Sí. Entonces, fue una buena experiencia. Gracias a Dios saliste victorioso porque viviste la experiencia y la viviste de gratis. Sí, o sea, y aprendí bastante. Aprendiste mucho. Sí. Y yo creo que no hay mejor manera de entrar en este mundo
de bienes raíces haciéndolo uno mismo. Sí. Porque tú puedes contar tu historia, yo puedo compartir mi historia de experiencia, pero la experiencia se vive en el campo. Y nadie se la va a quitar. Y nadie te la va a quitar. O sea, lo que aprendimos, lo llevamos y no vamos a volver, como dicen, a repetir la misma historia. Entonces, esa propiedad básicamente la dejaste ir, la soltaste. Dejé ir. Sí, la dejé ir, se soltó y ya quedé libre, ¿no? Y no perdiste $15,000. Sí, no lo perdí. Y ¿sabes qué? Lo mejor fue que ganaste más conocimiento, más experiencia para que las próximas propiedades las hagas con mucha más inteligencia. Ahora ya estoy preparado para el siguiente. Ya estás preparado, sí. Definitivamente. Y es que mira, yo como siempre digo, Fix and Flip es una industria donde si tú entiendes lo que yo digo, el tener un buen equipo de trabajo y el saber entender los números te va a llevar a que tengas éxito. Sí. Pero siempre cuando empezamos vamos aprendiendo. Y la mejor experiencia la adquirimos a medida lo vamos haciendo. Yeah, entonces tú ya tuviste la primera experiencia. ¿Esa casa la tenía algún realtor o la tenía el banco o el dueño? ¿Cómo la negociaste? La tenía el banco, sí. Era con el banco. Qué chévere hubiera sido que la hubiera tenido el dueño. Sí, no, y esa fue otra cosa que aprendí, ¿no? Que cuando está uno negociando con un banco vendedor, ¿no? Que si está en foreclosure, como que los bancos son un poquito más lentos en responder, solo trabajan en días de lunes a viernes. Sí. No es como que un comprador te esté respondiendo más rápido, ¿no? Porque te imaginas una propiedad que sea adquirida a través de dueño a dueño. Eso le llaman préstamos creativos, que creo que es lo mejor. Sí. Porque ahí tú llegas a negociar, pero es otra historia que vamos a contar después. Cuéntame después de esa historia qué pasó. ¿Te quedaste quieto? ¿Seguiste buscando? ¿O qué hiciste? Yo seguí buscando. Yo todos los días, por lo menos media hora, una hora en la mañana, me ponía a ver todas las propiedades, ¿no? Y le agradezco también a usted por su tiempo, que dedicó dos horas aproximadamente, ¿no? Para explicarme el sistema que está utilizando aquí en el área de Baltimore. Después de que usted me comentó ese sistema, me dijo usted, comenzá pequeño, me dice. O sea, tomar riesgos pequeños. Y me voy y me pongo a buscar propiedades en Baltimore, ¿no? Ahí cerca del hospital John Hopkins. Sí, que es la mejor área. Sí, porque ahí, como puede ser al otro lado de una calle, las casas están en 20,000, 30,000. De un bloque a otro bloque cambia Baltimore. Sí. Exageradamente. Y eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. No puedes tomar acción así por emoción. Sí. Entonces me fui y me pongo a analizar el mercado ahí, ¿no? Vi todos los comparables, qué casas se han vendido en los últimos 3 meses en esa área del hospital de John Hopkins y qué casas están disponibles ahorita al mercado, ¿no? Vi los comparables, vi los márgenes de las casas que se están vendiendo versus las casas que se han vendido en los últimos 3 meses. Y me encuentro esta casa, 50,000 y completamente renovada. Yo digo, pero algo no está mal aquí. Tú dijiste, sí, tuve una que... Sí. Y me pongo a leer la descripción y ya la descripción decía, ¿no? Que la tenía el banco y que la estaban haciendo en una subasta. Amo las subastas. Sí. Yeah, entonces... Obviamente yo dije, ok, aquí lo que no pudieron hacer ellos venderla a tiempo, lo que la persona que invirtió en esto no lo logró vender a tiempo y el banco se las quitó, ¿no? Y la casa completamente renovada, ya con el valor incluso hecho por la ciudad, que estaba aproximadamente a 200,000 y comenzaba a 50,000, ¿no? Y ya me voy al sitio web de la subasta. Y comienzo a leer, nervioso, pero yo leyendo y queriendo educarme más, ¿no? Y entonces, veo, para hacer parte de la subasta, para participar, necesitaba hacer un depósito de $2,000, ¿no? Y yo dije, bueno, la subasta comienza hoy, el día que yo la vi, la propiedad, y termina en 2 días. No pierdo nada con participar en la subasta, dije yo. ¿Ibas a arriesgar $2,000 o había devolución si tú no ganabas? Había devolución, sí. Había devolución si no perdí, no ganaba. Quiero que escuchen esta historia súper interesante porque vas a ser el primero que la vas a compartir en cada uno de los podcasts que hemos traído a todos nuestros seguidores. Que esta es la primera historia que van a escuchar de cómo se puede invertir haciendo apuestas en subasta. Porque esta vez sí ganaste, obviamente. Sí. Pero entonces el requerimiento era que tendrías que dar un depósito de $2,000. $2,000 para participar. Si no ganabas, se lo regresan. Te hacían un refund. Okay. Correcto. Cuéntame. Entonces comienzo yo, ¿no? Dije, voy a comenzar con la primera oferta. Comenzó a las 11 de la mañana en un jueves. Y terminaba en 2 días. No, era un miércoles y terminaba un viernes. Ok.
Y comencé, hice el depósito, hice la primera oferta de 55, ¿no? Quedó la oferta, nadie más ofertó por 2 días, ¿no? Yo dije, emocionado ya en las últimas 2 horas, yo contando el tiempo, yo voy a ganar esta propiedad de 55. Y en 55, sí. ok. Y en la última media hora comienzan a ofertar más. Y se sube a 60, luego 70, 80. Y yo como que dejándolos ofertar entre los mismos que se estaban peleando, ¿no? Ajá. Yo dije, voy a esperar hasta los últimos 10 minutos para hacer mi oferta. ¿No? Y ya había visto el valor del mercado y yo ya decía, este es mi máximo, ¿no? Ya sabía cuánto iba a ofertar lo máximo. Si ya alguien me sobreofertaba después de eso, ya dije yo, la voy a dejar, ¿no? Esa era mi estrategia. Y en los últimos 6 minutos, ya la casa, la subasta había llegado a los 110, ¿no? Y ya hago mi oferta yo de 113, me parece que era. Ya en los últimos 2 minutos, otra persona la sube a 115. Y así, ¿no? Y ya la oferta, la subasta terminaba a las 11 de la mañana de un viernes. Pero si alguien ofertaba durante los últimos 2 minutos, extendía la subasta por otros 2 minutos. Oh, es como una pelea, ¿no? Ajá, claro. Entonces... ¡Qué nervios! Sí. Y yo estaba en una reunión en ese entonces, porque estaba en la computadora haciendo las ofertas. Llegan los últimos 2 minutos, alguien la sube a 115. Y luego espero los últimos 30 segundos y hago mi oferta a 118. Y se extiende por otros 2 minutos. Y luego espero, ya iban cerrando casi los últimos 30 segundos de nuevo. Y otra persona la sube a 120. Y otra vez yo espero hasta los últimos 30 segundos y hago mi oferta de 122. Y ya me pongo a contar los segundos, hasta que nadie más ofertó en los últimos 2 minutos. Pasamos como 6 minutos peleando aquí y allá. Y eventualmente gané la oferta y en medio de la reunión yo grité de emoción. O sea que la ganaste en 122. 122, sí. ¿Ves la importancia de hacer un análisis de mercado? Que en este caso no te lo hizo ningún realtor, lo hiciste tú por tu propia cuenta. Por mi propia Comparte a los seguidores cómo es que tú personalmente logras hacer esos análisis de mercado. Sí. ¿Qué página vas y cómo lo haces? Las plataformas están disponibles y son gratis, ¿no? Las que yo uso son Redfin y Zillow, pero más que todo me voy con Redfin, ¿no? Redfin ya pongo los filtros de las propiedades que primero las propiedades que se están vendiendo en el mercado, los días que salen, y me cae notificación los días que salen, ¿no? Luego voy, analizo la propiedad, si veo que me interesa o hay algún potencial, ya ahora yo me voy y comparo todas las propiedades de alrededor en ese vecindario que se han vendido en los últimos 3 meses. Y ya utilizo eso como comparables. Si veo que hay suficientes márgenes, por ejemplo, los comparables de esta propiedad están a 200,000 en ese vecindario, ya digo yo, ok, aquí hay buenos márgenes, esta es una oportunidad para mí. Entonces, tomo los márgenes y veo yo qué tanto hay que repararle a esta propiedad, ¿no? Y en este caso no había nada que repararle a la propiedad. Ya estaba remodelada. Sí, ¿no? Entonces, ya con comprar la 122... ya estoy ganando el equity, que le dices. De la ganancia. Sí. Algo bien importante cuando se hace este tipo de análisis, que también yo lo hago, pero también lo hago cuando estamos así como tú dices, esta propiedad me encanta, la voy a analizar, pero cuando sé que voy a tomar una decisión, tú eres más arriesgado que mí. Yo siempre se las mando a mi realtor y le digo, hey Jimmy, sácame un comparable de esta propiedad para ver si yo también estamos en sintonía, ¿no? Porque hay un dato bien importante cuando tú haces un comparable. Los square feet de la propiedad. Sí. Las medidas que tiene los pies cuadrados de la propiedad. Porque yo puedo encontrar una propiedad en este escenario, $200,000, que puede tener 1,700 square feet, y yo estoy comprando, usando tu ejemplo, una de 122, y puede tener 1,200 square feet. Sí. Entonces, esos datos son súper importantes cuando hacemos un análisis de mercado, porque no solamente es comparar los montos de valor de las propiedades, sino que también comparar los pies cuadrados, el número de habitaciones, el número de baños. Todo eso juega un papel importante cuando hacemos un comparable sobre una propiedad. Claro, sí, porque pueden haber propiedades que le duplican el espacio de la casa, ¿no? Exactamente. Cuántos cuartos. Yo lo que tomé como punto de referencia fueron las casas de ese mismo vecindario, en esa misma calle. Y había una que se había vendido hace 2 meses, ¿no? Que se había vendido casi como a 200,000.
tomé esa. Y el otro punto de referencia que yo tenía era el valor que ya le había dado la ciudad a esta propiedad, ¿no? Había un property assessed value. Yeah. Un assessment, ya le habían hecho el valor a la propiedad. Entonces ganaste la propiedad. Gané la propiedad. ¿Y ya tenías préstamo o estabas dispuesto a llevar tu plata a la mesa al momento del cierre? Yo estaba dispuesto a llevarla al cierre, ¿no? Okay. Y justamente le pregunté yo a usted, ¿no? Ajá. Le dije, Marisol, ¿cómo le puedo hacer aquí? ¿Será que me beneficia cerrarla con mi propio dinero o debería agarrar un préstamo, no? Y ya usted me aconsejó, ¿no? De que un préstamo ya puedo por lo menos tener un margen mensual de lo que genere yo de renta y utilizar eso como ingreso pasivo, ¿no? Exactamente. Y rentar la propiedad y que se pague prácticamente sola. Entonces, ¿para el préstamo sí te calificaron? Sí. ¿Sí? ¿Lo hiciste con Bianca? Estoy ahorita con Bianca también trabajando. Estamos ahorita ya en el proceso de cierre. Gracias a Bianca, ha sido fabulosa con cómo me ha ayudado. Ha estado ahí en cada paso. Ella se tomó su tiempo, se puso en una llamada. Mira, Ricardo, dime de tu situación, cómo está tu compañía, dónde está tu crédito, y en base a eso ella me dijo de qué manera me podía ayudar e hicimos un plan de estrategia de cómo íbamos a asegurar ese préstamo, ¿no? ¿Estás comprando con Harmony Lender o cómo estás comprando? No, estamos comprando con un préstamo donde califica la propiedad, creo que es el commercial que le llaman, ¿no? Exacto. Están calificando la propiedad y cuánto va a generar la propiedad de ingreso, ¿no? Un ingreso. Sí. Ok. So, el appraisal ya lo mandaste a hacer. Estamos en eso ahorita. Justamente esta semana que viene. Hacen el appraisal. Estamos haciendo el appraisal. El appraisal es súper importante porque sobre el appraisal se juegan los números. Sí. En el sentido que tú dijiste, a mí me gusta ser bien numérica para que la gente pueda entender esta parte. Yo te estaba preguntando antes, fuera de cámara, cómo iban a estar tus gastos de cierre, porque yo he explicado, aunque este es el primer escenario, porque el préstamo que te está haciendo Bianca es un préstamo comercial, ¿verdad? Que es básicamente el mismo que terminamos haciendo cuando hacemos un refinanciamiento de una propiedad. Pero para no confundir, ¿ella te está aprobando el 80, el 90, el 100% del préstamo o cuáles son los términos que estás trabajando? El 80%. El 80%. So, básicamente viene siendo casi similar a un Harmony Lender. La diferencia es que este préstamo comercial es para 30 años. Tú vas a pagar todos los meses un mortgage. En ese mortgage pagas principal, intereses y todo lo que incluye. Sí. Entonces, tú compraste la propiedad en 122,000. Fue lo que tú ganaste, ¿verdad? Sí. Y sobre esos 122 ella te va a prestar lo que es la 80%. Correcto, sobre eso. Sí. Y cuando uno va a subasta, también uno tiene que pagar un cobro de la subasta, ¿no? Exacto. Dependiendo de donde la propiedad se venda y dependiendo de la subasta, ellos cobran un porcentaje de la subasta, ¿no? Entonces, incluyendo eso, yo lo estoy utilizando en el financiamiento también. O sea que tú me mencionabas que la subasta, el fee que te están cobrando son $12,000, ¿correcto? Correcto. Entonces, esos 12,000 se lo está sumando a los 122,000 como préstamo. Correcto, Eso te lleva el préstamo a 134,000. 134. Y de esos 134,000, Bianca te va a prestar, me dijiste, 107,000. Ella me va a prestar 107. Entonces, tú vas a estar llevando a la mesa una diferencia de $27,000. Aproximadamente $27,000. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que de esos $27,000 que vas a llevar a los gastos de cierre, 15,000 básicamente van directamente al préstamo. ¿Ves lo importante de esto? Sí. O sea, me encanta porque de esa manera tú te vas a quedar con un préstamo de $107,000, pero la propiedad, esperando el appraisal y basado en el appraisal que también ya le habían hecho antes de subastarla, si está en 200,000, a esa propiedad le está quedando un equity de $93,000. Sí, desde ya, ¿no? O sea, ya está ganando sin irle a meter un clavo a la casa. Sí. Y aparte de eso, hay que ver el appraisal de cuánto te va a salir lo que es la mensualidad de la renta. Pero imagínate, bien simple, Ricardo. $107,000 dice que te dejaron el préstamo al 7%, ¿verdad? Sí, al 7%, correcto. Entonces quiere decir que tú vas a estar pagando, no vas a estar pagando casi nada. Vas a estar pagando como $800 al mes. ¿Verdad que sí? Sí. A mí me tira $749 plus el mortgage y todo eso. Ponle que el peor de los escenarios te quedarás pagando $1,000 al mes. Tú te vas a quedar con una propiedad, con un mortgage de $1,000 mensuales.
Pero si estás cerca del Hopkins, te puedo asegurar, sin tener el appraisal en mano, que tú esa propiedad la vas a estar rentando entre 1,650 a 1,850 promedio. Fácilmente. O sea que si fuera el escenario 1,650, tú ya tienes 650 de pasivo para que tú lo tengas. Sí. Y si fuera más, pues excelente. ¿Qué es lo importante de esto? Ya ahorita hiciste el primer paso. Te la jugaste, te arriesgaste en el primer intento, aprendiste la lección. No perdiste dinero, pero sí aprendiste en conocimiento, que es más valioso que el dinero. Ahora en esta, te fuiste a jugártela en una subasta, diste 2,000 de depósito, sabiendo que en el cierre tienes que pagar un fee de $12,000, pero lo importante es que no estás haciéndolo con tu propio dinero, aunque yo sé que tienes el capital para poderlo hacer, sino que estás haciéndolo con un préstamo comercial y que te va a permitir a que tú no te descapitalices. Porque imagínate, si tú hubieses que tenido que pagar los 122 más los 12, los mismos 134, y en este caso tú solamente vas a llevar 34,000 a la mesa, ¿cuánto te vas a ahorrar? Sí. Te quedan $100,000 para que puedas invertir en otras 2 o 3 propiedades más. Ya yo como que ya ando viendo qué otra propiedad, ¿cuál es la siguiente? Sí, ¿cuál es la siguiente casa? Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que en el siguiente préstamo, pensemos, tú haces un hard money lender, ¿verdad? Los 650 o los 850 que te den este townhouse de pasivo te sirven para pagar un siguiente préstamo. Sí. ¿Me entiendes? O sea, la casa se va a quedar pagando sola. El pasivo que te dé te va a servir para pagar la renta de tu segunda casa, no la renta, los intereses de la segunda casa. Vuelves a hacer el mismo juego del sistema, refinancias la casa, la vuelves a rentar, y de esa manera cuando tú te das cuenta tienes 2, tienes 3, tienes 4, tienes 5, tienes 10 y tú dices, wow, ¿cómo lo hice? Es un ciclo, ¿no? De seguir utilizando el dinero de los demás y utilizarlo como un averaje para poder generar más ingresos. Y lo que vas adquiriendo, sobre todo, que no tiene precio, es la experiencia que vas adquiriendo. O sea, eso es lo máximo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que ahorita tú dijiste, bueno, quiero experimentarlo, quiero hacerlo, ya tienes la primera, y cuando tienes la primera es una sinergia, es una energía que tú dices, quiero 2, quiero 3, quiero 5, quiero 10, y entonces te vuelves imparable. Pero es súper importante entender, como yo siempre digo, el éxito en bienes raíces es tener un buen equipo de trabajo que te respalde, un buen realtor, que aunque tú tienes la experiencia y el conocimiento, como tú lo dices, yo hago mis propios análisis a través de Redfin o Zillow, pero es súper importante también el análisis con un profesional como un realtor. Después del realtor, tener la persona que te ayude, ya sea que sea un préstamo de hard money lender, un préstamo privado, un DSCR, que es un préstamo comercial, el FHA, un convencional. Y que cabe mencionar que Bianca no solamente se especializa en refinanciar o hard money lender, sino que también un préstamo, porque tú tienes seguro social, tienes un buen récord de crédito, porque el préstamo que si tú obtuviste, hubieses tenido 620, 640, no hubieses calificado. Entonces te hubiera tocado tomar la opción de un préstamo privado. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que más allá de cualquier reto que se te hubiese presentado, tomaste acción, te arriesgaste, viviste la experiencia, estuviste en una subasta en línea. Yo he tenido más experiencia en presencial, que es todavía más emocionante. Sí, me imagino. Porque gracias al Señor, pues yo he tenido la oportunidad de mis subastas que he ido personalmente, ha sido porque he ido con Luis, con Luis Contreras, que es mi mentor. Y él me dice, niña, hay una subasta y véngase. Y me voy, y es chévere porque en línea tú no ves a la gente. En cambio allí, la subasta la hacen en vivo, en directo, en la propiedad que están subastando. ¿Y qué es lo chévere? Que tú entras, caminas la propiedad, ves todo, y después todos en el patio, en la yarda de la propiedad, está ahí la persona encargada del banco o quien sea que la esté subastando, con el micrófono, y dice, empieza la subasta. Entonces igual yo di un cheque de 2,500 para depósito, ¿no? Sí. Y empezamos la subasta. La emoción más grande. Es una emoción porque tú estás viendo, hay chinos, hay judíos, hay latinos, y tú dices, ¿quién se la queda? Pero yo igual, antes de entrar a la subasta, ya había hecho mi análisis, ya mi realtor también me había tirado los números, entonces la propiedad se fue 30,000 arriba y dije, no es por acá. Con 30,000 arreglo pues una buena parte de la propiedad. Entonces es importante entender, porque también las subastas son buenas opciones
para comprar casas con un mayor averaje de descuento, ¿no? Sí. Pero me encanta que has tenido esa primera experiencia, te felicito, porque a pesar de que en tu primer intento no tuviste el resultado que buscabas, pero aprendiste muchísimo, en esta te las volviste a jugar, te arriesgaste, y fue curioso porque cuando me llamaste me dijiste, Marisol, tengo una casa en subasta, la acabo de ganar, la pago de contado, ¿qué hago? Y como yo siempre digo, los millonarios hacemos dinero con dinero ajeno. Sí. Necesitamos una reserva. Y me encanta tu testimonio porque tú dijiste, voy a ocupar $34,000 para el cierre. Y en cada uno de mis podcasts yo digo, si tú tienes $30,000, $40,000, $50,000 de reserva en el banco, estás listo para empezar. Sí, no necesitas ser millonario. Que esos 30,000, 50,000 te van a llevar a ser millonario es otra historia. Pero si tú tienes 30,000, 40,000, $50,000, mi amor, no los dejes en el banco porque el banco me los presta a mí o se los presta a cualquier otro empresario. No está ganando nada. Y que no unos centavitos le viene a dar al año. Te viene a dar 10 pesos al final del año. Sí. Pero 30,000, $40,000 bien invertidos te pueden generar muchísimo dinero, Ricardo. Muchísimo. Sí. Y estamos a que 2 meses y medio casi para que se vaya el año. Ya se va el año, ¿no? ¿Cuál es tu proyección? Desde ahorita ya estoy pensando, no, el otro año yo por lo menos tengo que cerrar con 5 casas el año, ¿no? A lo mejor sean más, pero ya tengo mi mínimo, ¿no? Ya te estás visualizando. Sí. E ir multiplicando las casas, ¿no? Darle 2 años, 1 año, utilizar el equity de esa casa, refinanciar y utilizar ese dinero para hacer más inversiones. Y sabes algo bien importante porque, como te digo, me apasionan los libros y el escucharte a ti me trae a referencia lo que te voy a decir. ¿Te has dado cuenta que hay muchísima gente, y yo soy una también, me agrego porque en su tiempo lo hice, de que nos establecemos metas, especialmente a final de año y a principio de año. Pero muy pocas veces o muy poca gente logra alcanzar esas metas establecidas. Ahorita estoy terminando de leer el libro de Hábitos Atómicos, que yo creo que tú ya lo leíste. Sí, ya lo estoy acabo de comenzar a leer. Oh my God. Ese libro es poderosísimo. Y sabes algo que me llevó a mí a analizar, porque como dice el libro, he desarrollado el hábito de leerlo en las mañanas después de hacer ejercicio y en la noche antes de acostarme a dormir. Entonces, hoy, que ya estoy por finalizar el libro, llego a esta conclusión y se la comparto a todos los emprendedores en general, sea que estés en Fix and Flip o en cualquier emprendimiento afuera. La mayoría de veces, y estadísticamente comprobado, ¿por qué las personas no alcanzan sus metas establecidas? Es porque no tienen un sistema. Sí. Entonces, en Fix and Flip tú necesitas tener un sistema de trabajo. No puedes empezar a lo loco, no puedes empezar a hacer el negocio por impulso, por emoción, pero sí con un sistema de trabajo. Y si yo me pongo a analizar, después de que leí este libro, digo yo, wow, en el proceso de mi vida, de mi experiencia, de todo lo que yo he ido viviendo y aprendiendo, he ido desarrollando esos sistemas. He desarrollado sistemas en mi sistema de venta, he desarrollado sistemas en mi vida personal, familiar, pero también he desarrollado un sistema en lo que es el proyecto de Fix and Flip. Y puedo comparar Marisol en 8 años cuando empezó, en el segundo año de estar haciendo, en el tercer año, en el cuarto año, sí estaba aprendiendo, pero no tenía un sistema, Ricardo. Ahora que yo ya cuento con un sistema te lleva a multiplicarte, pero a pasos agigantados. ¿Y cuál es el sistema dentro de lo que es el mundo de Fix and Flip? Tener un buen equipo de trabajo. Eso, justamente eso iba a mencionar. Si tú no tienes un equipo de trabajo, vas a hacerlo, vas a aprender, vas a fracasar, te vas a levantar, pero te va a costar mucho más. Entonces, eso a mí, de verdad te digo, me hizo retroceder los 18 años que llevo en este país y ver mis errores en el ayer y decir, ¿por qué yo no tuve el poder lograr lo que me establecía en cierta área? Porque no tenía un sistema. Ahora que yo ya entiendo de que la meta es importante, sí, pero más importante es el sistema que te va a llevar a alcanzar la meta. So, si tú tienes la meta de 5 casas más para el 2025, asegúrate de tener un buen sistema que te garantice. Porque, vuelvo y te repito, establecer metas es fácil. Alcanzar la meta es difícil. Y peor, si no tienes un sistema, lo puedes alcanzar, pero te va a demorar mucho más tiempo de lo que tú te establezcas. Sí. Entonces, cierro con esa parte súper importante, Ricardo.
de entender qué sistema de trabajo vas a aplicar al momento de emprender en Fix and Flip. Iba justamente a mencionar, ¿no? De que la importancia de tener esas relaciones con el equipo, ¿no? Para poder tener esa confianza con sus contratistas, con sus realtors, con sus prestamistas, para decir, hey, tengo esta propiedad, y cómo actuar rápidamente, ¿no? Porque cuando es el momento de actuar, de ejecutar, se tiene que hacer rápido, porque cuando hay una oportunidad, muchos van a querer aprovecharla, pero el que tenga esos sistemas en lugar ya y sepa aprovechar y maximizar su tiempo, ser tan eficiente posible, esos son los que van a ganar. Definitivamente. Y te resumo esta parte porque de verdad que a mí me impactó, y yo sé que a cada uno de los seguidores, cuando escuchen esto, van a entender y van a poder analizar y van a decir, tiene razón Marisol lo que está diciendo. Este país trabaja con sistema. Pero los grandes millonarios no quieren revelar el secreto del éxito. ¿Por qué? Porque si no, todos vamos a emprender. Y como de eso se tratan mis podcasts, de compartirles las experiencias y las historias de éxito y de fracasos también, porque no todo ha sido color de rosa, como dicen. Para nada. Pero algo súper importante, y lo llevamos a esta parte. Los niños entran a un sistema. ¿Y cuál es el sistema? El sistema educativo. Tú puedes graduarte de doctor, de abogado, de cualquier carrera que tú te establezcas en la universidad, pero todo es un sistema para que tú estudies y ejerzas. Pero muy pocos profesionales llegan a ser multimillonarios bajo ese mismo sistema. Pero en el área empresarial, todos tenemos un sistema. Tú tienes un sistema, por ejemplo, de pagarle el salario a las personas, de pagarles por hora, darles un salario. Ese es un sistema. Pero cuando tú estás en el mundo empresarial, tú como dueño de tu negocio tienes que desarrollar un sistema que, aunque tú no estés, el sistema trabaje para ti. Entonces, ¿por qué muchas veces no alcanzamos las metas? ¿Por qué nos quedamos y llegamos a octubre y en enero nos pusimos la meta, quiero perder peso, quiero leer más libros, quiero ahorrar tanto dinero y, en fin, tantas cosas, y no las alcanzamos? Porque empezamos estableciendo metas sin tener un sistema para poderlas alcanzar. Entonces, la meta es importante, pero es más valioso el sistema que te lleve a alcanzar la meta. Correcto. Así es que espero que tú, que estás haciendo la primera de muchas, porque decreto y declaro que va a ser así, Ricardo, Primero Dios, tengas un buen sistema que te permita a ti no alcanzar 5, alcanzar 10, alcanzar 15, alcanzar 20. ¿Por qué? Porque cuando hay un sistema te das cuenta lo simple que puede hacer para lograrlo. Aunque la meta sea menor, puedes terminar con una meta mucho mayor trabajando con un buen sistema que te permite lograrlo. Sí, no, y le agradezco mucho por su tiempo, Marisol. Su conocimiento tiene mucho valor, ¿no? Invalioso, tiene mucho valor, y estoy agradecido por todo su tiempo, por la oportunidad de estar acá y compartir la experiencia, ¿no? Regresando a eso de los sistemas, creo que es muy importante, como usted dijo, tenerlos en lugar para poder ejecutar, ¿no? Y saber qué paso viene después de ese otro, ¿no? Exacto. ¿Qué voy a hacer después de esta propiedad? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Cómo lo voy a ejecutar? Y a la misma vez elevar sus sistemas, ¿no? Porque Exacto. una vez que uno llega a 10 propiedades, no es lo mismo que tener la primera, ¿no? Definitivamente. 20, 30, y ir elevando esos sistemas para poder hacer ese proceso más simple sin necesidad de uno tener que estar presente todo el tiempo, ¿no? Definitivamente. Y esa es la parte que te digo. Cuando yo empecé el año, bueno, me imagino que tú haces el board, el vision board. Exactamente. La pizarra de visión. La pizarra de visión, exacto. Entonces, yo ahí la tengo. Yo conservo las últimas de los últimos 3 años, ¿verdad? Entonces, yo decía, todos los años yo he establecido metas, ¿verdad? Quiero viajar, quiero tantas ventas, quiero tanto ahorro, quiero esto y quiero lo otro. Curiosamente, este año, y lo he compartido en otro podcast, que es donde he tenido que resurgir de las cenizas, porque en la parte empresarial, en la parte de la industria de la venta solar, pues tuve que vivir un proceso de renacer, ¿no? Tuve un problema muy fuerte, pero eso fue tan necesario que yo lo viviera, y yo lo compartí en un podcast y lo traigo en contexto ahora mismo. Te voy a explicar por qué razón. Porque evaluando todos esos planes de trabajo que hacía anual, las metas que las ponía en se me va la palabra, pero el pizarrón, llamémoslo. Sí. Pude ver cuáles no había alcanzado los últimos 3 años. Y pude ver el que hice para este año, 2024,
cuando los ingresos eran menores que los últimos 3 años que facturé mucho dinero y tuve que resurgir y empezar de cero. Uh-huh. ¿Cuál es el resumen que te puedo llevar después de leer el libro y poder comparar mis metas anteriores? Que este año, con el reto que viví el año pasado, de que la organización se me deformó, que gente muy cercana a mí se fue y fue un caos y me quedé con poca gente, ignorantemente en ese momento, sin saber lo que sé hoy, desarrollé un sistema. Desarrollé un sistema que me permitió duplicar los ingresos y duplicar mi experiencia, mi conocimiento, y al tener un sistema sin saber que estaba creando un sistema diferente a lo que estaba haciendo, me lleva a que yo había puesto que quería cerrar, decía yo, 6, 8 propiedades, como hasta con miedo, ¿no? 6 o 8. Y estoy ahorita, estamos a ¿cuánto de octubre hoy día? Estamos a 7 de octubre. Y básicamente he logrado cerrar 12 propiedades. Y puedo analizar, bueno, pero en el 2022, 2023 facturé el doble o el triple de lo que he logrado facturar. Pero ¿por qué he logrado hacer lo que he logrado hacer el día de hoy? Sistema diferente. Sí. Entonces, cuando yo estoy leyendo este libro y desde que empiezo a leer el libro, empieza a hablar del deseo, del anhelo, de la recompensa, de la respuesta y muchos factores que te llevan, te resume al final y te dice, ahora quiero que analices cuáles han sido tus sistemas anteriores y cuál va a ser tu sistema a partir de hoy. Entonces, en todo ese ciclo que yo viví el año pasado, yo cerré esos sistemas que a mí no me funcionaban, que me daban experiencia, me daban conocimiento, me daban estabilidad económica, pero que ahora, con este nuevo sistema de trabajo, yo puedo decirte, o sea, si antes decía yo 5 o 6 propiedades, ahora que yo tengo un sistema y tengo un equipo de trabajo correcto, yo puedo decir, hacerte 20 propiedades, lo veo desde mi parte simple, porque obviamente ya viví ese ciclo de conocimiento y experiencia, como dicen, falla y error, ¿no? Sí. Y creo que esa es la importancia de los retos, ¿no? Cuando uno está fallando, está teniendo estos pequeños fracasos, eso lo está uno incentivando a crear estos sistemas para poder crear un ciclo donde ya todo se haga más fácil, ¿no? Exactamente. Y tú dijiste algo bien importante de los fracasos. Mira, Ricardo, cada fracaso es importante amarlo y disfrutarlo porque nos acerca cada vez más a abrazar el éxito. El éxito, sí. Y así es que yo deseo que tú sigas abrazando mucho el éxito, que estas primeras 2 experiencias que has tenido sea el principio de las cosas extraordinarias que vas a hacer en tu vida. Y como siempre, pues haciendo las cosas correctamente, teniendo el equipo adecuado para que trabajes con un buen sistema que te garantice que para el otro año, si Dios nos permite estar con vida, estemos compartiendo aquí de nuevo el mismo día, a la misma hora. ¿Cuántas propiedades has logrado cerrar? Con un nuevo sistema de trabajo que empieces a aplicar. Dios, así será. Muchísimas gracias también a usted, Marisol, por la oportunidad y gracias por todo el conocimiento que comparte con toda la audiencia, ¿no? Que están motivando a muchas personas como yo que a tomar acción. Tomar acción es lo más importante y no quedarse solo analizando. Definitivamente. Gracias por tu valioso tiempo porque sé que también pasas súper ocupado en las ventas, pero la importancia de estos podcasts, como yo digo, es de que se eduquen, que aprendan, lo están haciendo de gratis. Nosotros damos nuestro conocimiento y experiencia, pero lo único que les pido es que inviten a todos sus amigos, a todos sus familiares, síganme en todas las plataformas, Marisol Romero oficial en TikTok, Marisol Romero oficial en Instagram, Marisol Romero Emprendedor en Facebook y Marisol Romero .oficial en nuestra cuenta de YouTube. Síganos, vienen muchas sorpresas, viene mucho material con más conocimiento a profundidad para que ustedes puedan educarse desde la comodidad de su hogar y sobre todo, como dice Ricardo, no solamente ser un expectante, un oyente, sino que sea de la persona que diga, tomo acción, me la juego y aquí me voy, porque Marisol ya tiene un sistema de trabajo, ya tiene un equipo que nos va a guiar, nos va a orientar y nos va a garantizar de que si seguimos las pautas, pues obviamente alcancemos lo que todos queremos, el éxito y sobre todo la libertad financiera. Así es que eso es todo por el día de hoy. Dios me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo podcast. Hasta pronto.